teoría de orbitales moleculares desarrollada por varias personas, entre ellos Hund y Mulliken. Considera que se forman orbitales moleculares que son funciones de onda extendidas sobre dos o más átomos. Por lo tanto, considera que el enlace es deslocalizado, a diferencia de la teoría del enlace de valencia. Estos orbitales moleculares se forman por combinación lineal de orbitales atómicos. Y nuevamente, cuando se combinan n orbitales atómicos, se forman n orbitales moleculares. Recordemos un tema que vimos cuando vimos estructura atómica, y es que cuando se combinan átomos vecinos puede haber una interferencia constructiva. Por lo tanto, hay una zona que ahora está entre los núcleos donde hay una densidad aumentada, ¿sí? O sea, hay una zona con un color más oscuro, pero también puede haber una interferencia destructiva. En este caso ahora, entre los núcleos hay un nodo. Vamos a ver entonces distintos tipos de orbitales. Cuando tenemos el caso más sencillo, que es la combinación de las funciones de onda de dos orbitales S, obtenemos nuevamente un orbital sigma. En este caso es un orbital molecular, sigma. Acuérdense, sigma hace referencia a la rotación con respecto al eje internuclear. Tenemos un orbital 1s de un átomo, un orbital 1s de otro átomo, y lo que se forma es una interacción enlazante cuando sumamos las dos funciones de onda, la función de onda del átomo A y la función de onda del átomo B. Más o menos lo podemos representar de esta manera. Cuando giramos este orbital alrededor del eje Z, no hay cambio en el signo, por lo tanto tiene simetría esférica, es un orbital molecular enlazante sigma. Esta es una representación del orbital que pueden encontrar en la página ChemTube 3D. En este caso, al orbital, o sea, a la función de onda del orbital 1s del átomo A, le restamos la función de onda del orbital 1s del átomo B. Ahora, esta interacción es no enlazante porque están fuera de fase. Entre los dos núcleos hay un plano nodal. Esta interacción es lo que se llama una interacción antienlazante. ¿Por qué? Porque entre los dos núcleos ahora la probabilidad de encontrar los electrones es 0. Entonces tiende a separar a los átomos y no a mantenerlos unidos. Si los representamos, los podemos representar de esta manera. En el medio, entonces ahora la probabilidad de encontrar el electrón es 0. Como se lo llama antienlazante a este orbital, para diferenciarlo del enlazante, se usa un supraíndice que es una estrella. O sea, el sigma estrella indica que es un orbital antienlazante. ¿Cómo se construyen estos diagramas? Esto los van a tener que hacer, así que practiquen. El diagrama es un diagrama de energía creciente, así que la energía que aumenta en este sentido hacia arriba, y colocamos a un lado los orbitales atómicos de un átomo, al otro lado colocamos los orbitales atómicos del otro átomo, y en el medio los orbitales moleculares que se forman por combinación lineal de los orbitales de los dos átomos. Entonces tenemos, vamos a ver el caso más sencillo, el diagrama de interacción de orbitales para la molécula diatómica de hidrógeno. Tenemos acá un átomo de hidrógeno que tiene un orbital 1s con un electrón.
Acá tenemos el orbital 1s con un electrón de otro átomo de hidrógeno. Cuando se hace la combinación lineal de los dos orbitales atómicos, como vimos recién, se forma un orbital molecular enlazante sigma, que ahora tiene menor energía que los orbitales atómicos a partir de los cuales se formó. Este es un orbital enlazante, así que lo representamos con la letra sigma. Y como vamos a construir un diagrama con más orbitales, vamos a escribir como subíndice 1s. O sea, es un orbital sigma formado por combinación lineal de orbitales atómicos 1s. En realidad se usa otro sistema, se van numerando los orbitales y se utilizan otros índices relacionados con la simetría, pero nosotros vamos a ver solamente un caso sencillo porque queremos que ustedes los puedan construir. Así que les aconsejamos que llamen a cada orbital sigma con el nombre de los orbitales a partir de los cuales lo forman. Y como dijimos, si se forma un orbital molecular enlazante, se forma también uno antienlazante. Este es el orbital sigma 1s. Ahora, ¿cómo se van completando los orbitales? Se usa el principio de la construcción, lo mismo que vimos para orbitales atómicos. Entonces los electrones van a ir ocupando los orbitales de menor energía. El electrón de un átomo viene a este orbital, el otro electrón puede colocarse también en este orbital. En los orbitales moleculares, de la misma manera que en los orbitales atómicos, se pueden colocar hasta 2 electrones por orbital. La configuración electrónica de la molécula de hidrógeno es sigma 1s2. Estamos indicando ahora que en un orbital sigma 1s hay 2 electrones. Y otro concepto muy importante de esta teoría es lo que se conoce como orden de enlace. El orden de enlace se define como la cantidad de electrones enlazantes, o sea que están en orbitales enlazantes, menos la cantidad de electrones que hay en orbitales antienlazantes dividido 2. Pueden calcular el orden de enlace para la molécula de hidrógeno. El orden de enlace en este caso es fácil, es 1. Y coincide con la estructura de Lewis que vimos la clase pasada y con la molécula que vimos de la teoría del enlace de valencia. Vamos a ver los diagramas de orbitales para otras moléculas. Vamos a ver un caso muy interesante que es la molécula del segundo átomo de la tabla periódica, que es el helio. Cada átomo de helio tiene un par de electrones. Construimos, es el mismo diagrama que vimos antes y ahora vamos a colocar los electrones. Pero fíjense qué pasa. Un electrón, el primer electrón viene al orbital sigma enlazante, el otro electrón viene al mismo orbital, pero ya completamos este orbital enlazante. ¿Dónde van los otros 2 electrones? Los otros 2 electrones vienen al orbital antienlazante. ¿Qué pasa cuando calculamos el orden de enlace? La contribución enlazante ahora es compensada por la contribución antienlazante. ¿Cuánto les da el orden de enlace? 0. ¿Qué quiere decir? Si el orden de enlace es 0, eso indica que la molécula de helio no es estable. De hecho, lo vamos a ver después, todos los gases nobles son monoatómicos. Esto es otro punto a destacar de la teoría de orbitales moleculares, porque sirve para hacer predicciones sobre la estabilidad de la molécula. Vamos a ver ahora el diagrama de orbitales moleculares para el tercer elemento de la tabla periódica, que es el litio. El átomo de litio tiene
un orbital 1s completo y un orbital 2s con un electrón. El otro átomo de litio es exactamente igual. Entonces se forma un orbital, como vimos para el hidrógeno, un orbital sigma 1s enlazante y un orbital sigma 1s anti-enlazante. Estos dos nuevamente se van a compensar, así que hasta ahora la molécula no sería estable. Pero ¿qué pasa? Cuando combinamos ahora los electrones que están en los orbitales 2s, obtenemos ahora un orbital molecular enlazante que está completo. Cuando calculamos el orden de enlace nos da, otra vez, como en el caso del hidrógeno, 1. O sea que la molécula diatómica de litio es estable. Esto no es el litio sólido. El litio sólido, después vamos a ver, el litio metálico se explica por otra teoría, también derivada de la teoría de orbitales moleculares. Esto sería la molécula que yo obtengo si al litio sólido lo caliento, lo fundo y finalmente lo evaporo. En esas condiciones lo que obtendría sería litio diatómico. Cuando tenemos orbitales p, tenemos interacciones nuevamente que están en fase, enlazantes y antienlazantes, pero ahora vamos a ver que se forman distintos tipos de orbitales de acuerdo a la orientación de los orbitales p. Si consideramos que el eje de enlace es el eje z, cuando se combinan dos orbitales pz que están en fase, se obtiene un orbital molecular enlazante y tiene simetría esférica, por lo tanto se llama sigma. ¿Por qué simetría esférica? Lo hacemos girar, vemos que tiene simetría esférica. Ahora, cuando restamos las funciones de onda, lo que obtenemos es un orbital molecular anti-enlazante. Si se fijan, este orbital sigma 2pz anti-enlazante tiene 3 planos nodales. Funciones de onda de los orbitales atómicos px y pi, tenemos interacciones en las cuales hay un traslape lateral de orbitales. Cuando se combinan las funciones de onda, tenemos orbitales, entonces, pi 2px, en este caso es un orbital enlazante. ¿Por qué es un orbital enlazante? Porque es probable encontrar al electrón por encima y por debajo del eje nuclear, pero entre los dos núcleos. O sea que tienen, este orbital, ya se imaginan, no es tan estable como el orbital sigma, pero contribuye al enlace.
Cuando se restan las funciones de onda, obtenemos orbital 2px antienlazante. ¿Por qué es antienlazante? Porque ahora justo entre los dos átomos la probabilidad de encontrar al electrón es 0. Este diagrama no están los orbitales sigma 1s y sigma antienlazante 1s, porque ya vimos lo que pasaba, lo vimos antes. Ahora vamos a ver los orbitales de la capa de valencia. Tenemos entonces los orbitales sigma 2s enlazante, sigma 2s antienlazante, y con menor energía, o sea, acá tenemos los tres orbitales p atómicos, que son degenerados, y fíjense que ahora hay un desdoblamiento de orbitales p. Ya no tienen los tres la misma energía, hay uno que tiene menor energía, que es el que tiene la máxima densidad electrónica sobre el eje de unión. Es el orbital sigma 2pz. Después, con más energía ahora, tenemos con la misma energía los dos, o sea que son degenerados, el orbital pi 2px y el orbital pi 2pi. Y después tenemos los orbitales antienlazantes. Los orbitales pi antienlazante 2px y pi antienlazante 2pi. Y con más energía, arriba de todo, el orbital sigma antienlazante 2pz. Lamentablemente nada en la vida es tan sencillo. Para los elementos que están en el segundo período, el diagrama de interacción de orbitales tiene algunas complicaciones. Pero es precisamente las moléculas sencillas que nosotros vamos a estudiar en el curso. Así que lamento informarles que esto lo van a tener que estudiar. Y eso se debe a que la separación de los orbitales 2s y 2p aumenta en el período. Para los elementos con menor número atómico, o sea, los que están a la derecha del segundo período del litio al nitrógeno, las energías de los orbitales atómicos 2s y 2p son muy similares y son tan parecidas que en realidad los orbitales moleculares son mixtos, o sea, no son los orbitales moleculares así sencillos como acabamos de ver. Acá tenemos entonces los diagramas de orbitales moleculares de los elementos del segundo período. Si ustedes observan, el diagrama que vimos antes es el que, o sea, donde se completan primero los orbitales sigma 2p y después los pi 2p, solamente se cumple ese diagrama que vimos en el caso del oxígeno y del flúor. Para la molécula diatómica de boro, de carbono y de nitrógeno, si ustedes se fijan acá, por estos orbitales moleculares mixtos, hay un llenado inverso de los orbitales moleculares, o sea, se llenan primero los orbitales pi 2p. ¿Cómo sabemos que esta es la situación? O sea, ¿por qué tenemos que considerar esto? Porque es lo que demuestran las evidencias experimentales. Si nosotros completáramos el diagrama para la molécula diatómica de boro, como vimos, la molécula sería, en este caso vemos una molécula que tiene todos los electrones apareados. Ustedes saben que las moléculas que tienen todos los electrones apareados son diamagnéticas. O sea que si llenáramos el diagrama de orbitales con el orden que vimos previamente, la molécula de boro sería diamagnética. Sin embargo, las evidencias experimentales nos muestran que la molécula diatómica de boro es paramagnética, o sea, tiene
2 electrones desapareados. La manera de explicarlo es que se llenan primero para la molécula diatómica de boro, para la molécula diatómica de carbono y para la molécula diatómica de nitrógeno, primero los orbitales pi2p. Y vemos, lo que dijimos antes, es que la diferencia de energía entre los orbitales va disminuyendo a medida que aumenta el número atómico. O sea que el diagrama de llenado común, como vimos antes, y que se observa de ahí en adelante, solamente en el segundo periodo se cumple para el oxígeno y para el flúor. Y en el caso del boro, carbono y nitrógeno hay una excepción y el diagrama completa primero el llenado de los orbitales pi2p. Ahora vamos a ver cómo es entonces la configuración electrónica en el estado fundamental de la molécula de oxígeno. Ya dijimos, los orbitales 1s no los vamos a considerar, ya saben que están completos, entonces consideramos entonces ahora que cada átomo de oxígeno tiene en los orbitales de valencia en el segundo nivel, son 6, tiene 2 electrones que están cada oxígeno en un orbital 2s y después 4 electrones en los orbitales 2p. O sea que en total tenemos que acomodar, en el caso de la molécula de oxígeno en total son 16 electrones, pero vamos a considerar la capa de valencia, así que son 6 y 6 son 12 electrones. ¿Cómo es el llenado? Y es el llenado que vimos, el llenado que no tiene excepciones. Entonces se colocan primero 2 electrones en un orbital sigma 2s, o sea que tenemos acá 2 electrones, después tenemos 2 electrones en el orbital sigma 2s antienlazante, después hay 2 electrones en el orbital sigma 2p, después hay ahora 4 electrones, 2 que están en el orbital pi2px y 2 que están en el orbital 2pi. Y después finalmente tenemos en los orbitales pi2p antienlazantes un electrón en cada uno. O sea que la molécula de oxígeno es una molécula paramagnética, tiene 2 electrones desapareados. Lo interesante es que la observación de que la molécula de oxígeno es una molécula paramagnética se había hecho hacía ya mucho tiempo. Faraday ya había enunciado que la molécula de oxígeno es paramagnética, pero no se podía explicar a qué se debía. Eso es un éxito también de la teoría de orbitales moleculares. Puede explicar entonces por qué algunas moléculas son paramagnéticas y otras no. En la teoría del enlace de valencia, esto no se explica porque siempre los electrones, como habíamos dicho en el enlace covalente, tienden a aparearse. Ahora, en el caso de la teoría de orbitales moleculares, entendemos por qué la molécula de oxígeno es una molécula paramagnética. Esto que está acá es el diagrama de energía. Esto que está escrito acá abajo es la configuración electrónica de la molécula de oxígeno en el estado fundamental. Cuando vayan a rendir la materia, presten atención a lo que se les pide. A veces se les puede pedir la configuración electrónica, a veces se les puede pedir el diagrama. Si les piden escribir la configuración electrónica, no hace falta que hagan el diagrama. Sí tienen que escribir la configuración. Lo pueden hacer si quieren, pero solamente el diagrama no responde a la pregunta cuando se pide la configuración. Lo que podemos hacer ahora es calcular el orden de enlace de la molécula de oxígeno, que ya saben cuál es porque ya hemos hecho el diagrama de las estructuras de Lewis. La molécula de oxígeno tiene un doble enlace. Es lo mismo que establece el orden de enlace en base a los orbitales moleculares. El orden de enlace es 2. Y además podemos explicar, como dijimos, que la molécula es paramagnética. Entonces acá vamos a ver las propiedades de las moléculas diatómicas o mononucleares, cómo pueden explicarse estas propiedades en base a la teoría de orbitales moleculares.
Estas son las especies diatómicas, o sea, estas son las moléculas. Esta es la longitud de enlace, la entalpía de disociación de enlace, el orden de enlace calculado usando la teoría de orbitales moleculares y las propiedades magnéticas. Vemos que la molécula diatómica de litio, la molécula tiene, de acuerdo a lo que vimos cuando hacemos el diagrama de orbitales moleculares, un orden de enlace 1 y tiene una longitud de enlace que es, si se fijan, la más grande, y tiene una entalpía de disociación de enlace que es la más chica. Y la molécula tiene todos los electrones apareados, o sea que es diamagnética. La molécula diatómica de berilio no se conoce, no es una especie estable, así que el orden de enlace me da 0. La molécula diatómica de boro tiene un orden de enlace 1 y es paramagnética. En el caso de la molécula diatómica de carbono, tiene un orden de enlace 2, es diamagnética, y ahora la entalpía de disociación de enlace es mayor porque tiene un doble enlace. Y la longitud de enlace, como habíamos visto antes, a medida que aumenta la cantidad de enlaces entre los átomos, la longitud de enlace es menor. La molécula que tiene la menor longitud de enlace es la molécula de nitrógeno, que ya vimos usando las estructuras de Lewis y la teoría del enlace de valencia, que tiene un enlace triple. De acuerdo a la teoría de orbitales moleculares, el orden de enlace es 3. La entalpía de disociación de enlace es la mayor, son casi 1000 kJ por mol, y es la que tiene la menor longitud de enlace. Y la molécula es diamagnética. En el caso de la molécula de oxígeno, como vimos recién, es paramagnética, tiene un orden de enlace 2 y la entalpía de disociación de enlace es casi 500 kJ por mol. Y la longitud de enlace es 121 picómetros. Y en el caso de la molécula de flúor, que es diamagnética y tiene un orden de enlace 1, la entalpía de disociación de enlace ahora es bastante baja. Después vamos a ver por qué cuando veamos específicamente la molécula de flúor, y la longitud de enlace es 141 picómetros. O sea que vemos que las evidencias experimentales se pueden explicar utilizando la teoría de orbitales moleculares. Cuando realizamos la combinación lineal de orbitales atómicos, no todas estas combinaciones conducen a una interacción enlazante que estabiliza la molécula o a una interacción anti-enlazante en la cual la desestabiliza. Hay en algunos casos una interacción no enlazante. No confundir con anti-enlazante. El anti-enlazante, cuando hablamos de un orbital anti-enlazante, tiene un nodo, o sea, la probabilidad de encontrar el electrón entre los núcleos es 0. En este caso es una interacción que ni estabiliza ni desestabiliza el enlace. Se la llama entonces no enlazante. Y se da, por ejemplo, cuando se combinan orbitales p que no están sobre el eje de unión. Cuando combinamos, por ejemplo, si el eje Z es el eje de unión, como habíamos dicho antes, cuando combinamos los orbitales pz entre sí, obteníamos interacciones enlazantes y anti-enlazantes. Pero si un átomo tiene orbitales pz, también tiene orbitales px y orbitales pi. ¿Qué pasa con ellos? Si se fijan, la interacción está prohibida por simetría, porque no hay ninguna región del espacio en la cual coincidan. Entonces, cuando combinamos un orbital px con un orbital pi, la interacción es de no enlace, entonces quedan con la misma energía que tenían inicialmente. Una situación similar ocurre cuando combinamos un orbital p que no está sobre el eje de unión con un orbital s. Por ejemplo, si combinamos el orbital px con un orbital s, vemos que la zona de solapamiento que está en la zona positiva es exactamente igual, pero de signo contrario que la que hay en esta zona. Por lo tanto, se anulan las dos contribuciones y la interacción resultante es no enlazante. La única interacción que conduce a una interacción enlazante o antienlazante es la del orbital p que está sobre el eje de unión, el orbital pz con el orbital s. En este caso
sí podemos tener interacción enlazante o antienlazante. ¿Qué ocurre cuando tenemos ahora una molécula formada por átomos distintos? Se podrán imaginar que el diagrama de orbitales moleculares es bastante más complejo. Vamos a ver el caso más sencillo y después les voy a mostrar otro un poco más complicado, pero siempre moléculas diatómicas. Esto se los mostramos para que vean cómo son los diagramas, pero no lo vamos a evaluar. O sea que tienen que estudiar los diagramas de interacción de orbitales para moléculas diatómicas homonucleares, no heteronucleares. Esto es nada más para que vean cómo esta teoría en realidad es mucho más amplia que lo que vamos a ver nosotros en el curso. Cuando se tienen dos átomos distintos, el diagrama de energía se construye igual. Colocamos de un lado los orbitales atómicos del elemento X, del otro lado los orbitales atómicos del elemento Y, y en el medio se van colocando los orbitales que se forman por combinación lineal de los orbitales atómicos que tenga cada átomo. En general, como ya hemos visto, las energías de los orbitales no son iguales, depende de cada átomo. En general, siempre el elemento más electronegativo es el que suele tener menor energía de los orbitales, entonces el que está acá por debajo correspondería al elemento más electronegativo. Y ahora vemos que hay una diferencia de energía entre los orbitales. Eso limita las posibles interacciones. Si las diferencias de energía son muy grandes, puede ser que no se forme la molécula, aunque tengan orbitales que estén disponibles. O sea, tiene que haber algún tipo de interacción enlazante para que se forme una molécula estable. Y de la misma manera, como vimos hasta ahora, se forman orbitales moleculares enlazantes y orbitales moleculares antienlazantes. Un ejemplo sencillo es la teoría de orbitales moleculares para el fluoruro de hidrógeno. Tenemos de este lado el átomo de hidrógeno que tiene solamente un electrón en un orbital 1s, y de este lado tenemos el átomo de flúor que tiene dos electrones que están en un orbital 1s, que estarían por debajo en este diagrama, y como no tienen interacción por el diferente tamaño con los orbitales, con el orbital del hidrógeno, no los vamos a escribir. Y después en la capa de valencia tiene dos electrones que están en el orbital 2s, pero a pesar de que son orbitales s, si se fijan son orbitales s los dos, energías muy separadas. La interacción es entre el orbital 1s del hidrógeno y ahora los orbitales p, porque son los que tienen energías similares. En el caso del flúor, tiene 5 electrones que están en los orbitales 2p. Cuando combinamos un orbital s con el orbital 2pz, se formaba una interacción sigma, como vimos hace un rato. Y los orbitales 2px y 2pi, en este caso, formaban, habíamos dicho, una interacción no enlazante. O sea que no se combinan con el orbital 1s del hidrógeno y quedan con la misma energía que tenían inicialmente. Entonces, ahora cuando completamos el diagrama de orbitales moleculares, solamente tenemos que considerar la formación de este enlace sigma, que este enlace sigma es el que corresponde entonces a la combinación de un orbital 1s del hidrógeno con el orbital 2pz del flúor. Y los otros electrones son pares de electrones sin compartir que quedan en el flúor. Y el orden de enlace que predice
la teoría de orbitales moleculares para el fluoruro de hidrógeno es 1, porque hay 2 electrones que están en un orbital enlazante. Para que tengan una idea cómo se van complicando las cosas, este es el diagrama de energía de orbitales moleculares para la molécula diatómica monóxido de carbono. Ahora tenemos por un lado los orbitales del carbono, que son los 2s y los 2p, y por otro lado los orbitales del oxígeno, que también son 2s y 2p. Entonces ahora es posible que haya varias interacciones de orbitales. Si se fijan, este es acá un diagrama de los orbitales, se los dejo para que lo miren en detalle. Y con esto terminamos la parte de teorías de enlace.